Buenos días a todos. Mi nombre es Brigitte Gavio, soy profesora de la Universidad Nacional de Colombia, del Departamento de Biología y trabajo en ficología marina, principalmente en macroalgas. La siguiente, por favor. Lo que le voy a presentar hoy es una introducción sobre qué son las algas y parte de los resultados hecho con un proyecto sobre el Pacífico. Entonces, si no conocen, las algas son organismos fotosintéticos, principalmente acuáticos, y tienen el mismo papel ecológico de las plantas terrestres, pero en ambientes, digamos, acuáticos. Y como las plantas también son productores primarios, que quiere decir que hacen fotosíntesis, y por lo tanto son muy importantes porque son a la base de la cadena trófica. Proveen prácticamente el alimento para los demás organismos. Y las algas se dividen en microalgas, que normalmente son microscópicas, la mayoría son unicelulares, y macroalgas, que es lo que vamos a hablar hoy, que son normalmente multicelulares, mucho más grandes, que también son llamadas seaweeds en inglés. Siguiente, por favor. Digamos que las algas se difieren de las plantas terrestres porque son organismos muy sencillos. ¿Qué quiere decir eso? No tienen tejidos ni tienen órganos. Las plantas tienen raíces, tienen tallo, tienen hojas, flores, frutos, y cada uno de esos órganos o estructuras tiene una función particular. Realmente en las algas eso no ocurre, ¿cierto? Tenemos diferentes partes de las algas, pero no hay una diferenciación tan grande como ocurre en las plantas, ¿cierto? Entonces, aquí ven el dibujito donde hay una planta y donde hay un alga. Hay diferentes, digamos, estructuras, para decir así, en las algas, pero no todas las algas tienen todas las estructuras que pueden ocurrir. Siguiente. Por ejemplo, las algas, para agarrarse al sustrato, tienen rizoides o tienen aptera. ¿Cuál es la diferencia entre los rizoides y las raíces de las plantas terrestres? En las plantas terrestres, las raíces no solamente sirven para agarrarse al sustrato, sino también para absorber agua y nutrientes. En las algas eso no ocurre, ¿cierto? Los rizoides o los apteros solamente sirven para agarrarse al sustrato. Entonces, en la foto a la izquierda se pueden ver un dibujito donde se ven como una especie de raíces, ¿cierto? Y a la derecha, esa parte basal del alga que es atada a la roca, esa obviamente no puede penetrar la roca, pero es donde se agarra muy firmemente al sustrato. Siguiente. Um, ¿Y por qué es importante? Porque la mayoría de esas macroalgas vive atada al fondo. Ese fondo puede ser roca, puede ser arena, piedras, inclusive pueden ser sustrato artificial como muelles, cascos de los barcos, etcétera, o inclusive otros organismos como caracoles, cangrejos y tortugas. Siguiente. Si bien muchas algas pueden vivir en arena, la mayoría realmente vive sobre sustrato duro, o sea, roca. Adicionalmente, hay unas algas que pueden crecer muy grandes, o sea, pueden llegar a 40 metros de longitud, y entonces para flotar, digamos, para crecer hacia arriba, que es donde llega la luz, pueden tener vesículas de gas, que son esas pelotitas que se ven en las fotos, que la ayudan a ser más livianas y crecer hacia la luz realmente, porque tienen que hacer la fotosíntesis. Siguiente. Otra
diferencia entre las plantas y las algas es que las algas no tienen flores ni fruto para reproducirse. Entonces, la única forma que tienen para reproducirse son básicamente esporas o por fragmentación. Entonces, en la foto aquí a la derecha, ustedes pueden ver esos globos que tienen, digamos, unas mancha más oscura al interior, y esas son las esporas que cuando ya están maduras, digamos así, son expulsadas en el agua y germinan dando un nuevo individuo. Cuando es por fragmentación, quiere decir que el alga se puede romper y cada pedacito puede dar origen a un nuevo individuo. Siguiente. Bueno, las macroalgas son divididas en tres grandes grupos, que son algas rojas, verdes y pardas. Claramente eso se debe principalmente a su color, como pueden ver en las fotos. ¿Por qué tienen ese color? Porque en el agua de mar la luz es rápidamente absorbida por el agua. Entonces, digamos, no llega tanta luz como en tierra para las plantas terrestres. Como ellos necesitan la luz para hacer fotosíntesis y, bueno, la clorofila tiene un alcance limitado para captar la luz solar, entonces las algas tienen pigmentos accesorios para captar otro tipo de luz que es accesible a las profundidades en las cuales se encuentran. Entonces, por esa razón pueden ser rojas porque tienen pigmento que le dan el color rojo, pueden ser pardas que se ven más o menos carmelitas o cafecitas, y las algas verdes no tienen tanto pigmentos que cubren el color real de la clorofila. Adicionalmente, en las primeras dos fotos de arriba, ustedes ven unos colores que son azul violeta. Eso es debido a digamos, a unas iridescencias que no son pigmentos, o sea, no son, digamos, compuestos químicos, sino son cuerpos que refracten la luz de forma diferencial. Y de hecho, cuando uno la saca del agua, ese color tan lindo se pierde. Pero todas esas características son muy importantes para poder identificar las algas. Siguiente. Adicionalmente, algunas algas son muy duras porque sintetizan carbonato o depositan carbonato de calcio al interior de la pared. Y esas algas son muy importantes para ayudar a la construcción y al mantenimiento de los arrecifes de coral. Y también son muy importantes para la producción de sedimento carbonatado. De hecho, la foto abajo a la izquierda de esa alga verde que se llama Alimeda, las playas blancas típicas de las islas caribeñas son hechas por aproximadamente 80% de residuos de esa alga. Entonces, tienen un papel fundamental en ambientes principalmente tropicales de arrecifes coralinos. Siguiente. Y no, aquí en Colombia de pronto pues no es muy común, pero también las macroalgas hacen parte de la dieta humana desde hace muchísimo tiempo. En la foto, en el mapa abajo, hay la localización de un sitio arqueológico en Chile que se llama Monteverde, que es cerca de la costa, pero no tan cerca. Y en ese entonces, pues, o sea, se iba solo a pie, donde se encontraron en las tumbas restos de macroalgas marinas. Ese sitio arqueológico tiene aproximadamente 14.000 años de antigüedad. Entonces, eso nos indica que ya desde ese entonces las algas eran usadas por alguna razón, ¿cierto? Por comida, por tratamiento de enfermedades, etcétera.
En las fotos al lado ustedes pueden ver pues algunas preparaciones muy comunes. Si ustedes van en Wok o en alguna otra restaurante asiático pueden comer todo eso. Y en la foto de la izquierda arriba, esa cuerda, parece una cuerda color cafecita que se vende en el mercado, es una alga típica de Chile que se llama cochayuyo, que también es vendida para alimento humano. Siguiente. Y para que sepan, porque pues dicen, ay, guácale, pero solo los chinos comen algas, nosotros no comemos, pues no. En Copenhague, en Dinamarca, está un restaurante que se llama Noma, que en la década pasada ha sido considerado el mejor restaurante del mundo por varios años. Y en ese restaurante, pues para comer allá se necesitan sin vinos aproximadamente 650 euros. Entonces tienen tres menús. Uno es de casa, uno es de marisco y el otro es de verdura, pero el de marisco tiene muchísimas preparaciones con macroalgas. Entonces, a lo que voy es que pues, las algas son consideradas un manjar y son muy saludables porque no tienen muchas grasas o no tienen para nada grasa y tienen muchas vitaminas y microelementos que son fundamentales para el bienestar pues, de la salud humana, digamos. Siguiente. También ustedes comen algas todos los días o extractos de algas todos los días, aunque no sepan, porque de las algas pardas se extraen alginatos que son usados extensivamente en la industria alimenticia, también en la industria cosmética, farmacéutica y textil. Siguiente. Y de las algas rojas se extraen carragenina y agar, que también son usadas en las mismas industrias, incluyendo la alimenticia. ¿Por qué? Porque son espesantes, son estabilizantes y entonces confieren una mejor textura, por ejemplo, a los productos lácteos. Hacen que sean más cremosos, más suave, la textura sea más agradable. Siguiente. Y también, pues hoy en día, para todo el sector de belleza, de cuidado de la piel, de cuidado de la salud y estética, también se usan mucho las algas por la misma razón que le acabo de comentar, que tienen muchos microelementos que pueden favorecer pues, la salud de la piel. Siguiente. Y también le quería mostrar, porque eso pues, se hizo en la ciudad de origen mía, que es Génova, en Italia. Ustedes saben que el plástico hoy en día es un problema porque pues, los residuos no se degradan, se acumulan y los microplásticos entran en la cadena alimenticia y pueden crear problemas de salud muy graves. Entonces se están tratando de desarrollar actividades o alternativas a la plástica. Y aquí le quería mostrar que se hicieron unas curitas a base de algas, en donde la misma curita es antibacteriana o antiinflamatoria por las mismas propiedades de las algas. Y digamos, en bioprospección, o sea, para buscar compuestos que nos pueden servir, sobre todo en farmacéutica o en cosmética, hay mucho trabajo en donde se está tratando de aprovechar las algas. Siguiente. Finalmente, es necesario también mencionar que las algas a veces son un problema. Cuando hay un exceso de nutrientes en el agua, pueden tener crecimientos explosivos, como lo que se ve en la foto. Eso, por ejemplo, ocurrió en China desde el 2008 y son algas verdes que crecen de forma abnorme. Y eso es debido a un exceso de nutrientes en el agua. Siguiente. Pero lo mismo también ha pasado en el Caribe,
aquí es una alga parda que crece de forma impresionante, que se llama sargazo, que ha llegado desde 2011 realmente a las costas de todas las islas del Caribe y Centroamérica, incluyendo San Andrés y Providencia, donde obviamente crea muchos problemas. Se considera que también la descarga de nutrientes es un posible factor que ha causado ese tipo de crecimiento. Siguiente. En Colombia, como le dije, también hemos tenido esos problemas. Eh, esas fotos son todas de San Andrés. Hemos tenido problemas con florecimiento de algas verdes y también de sargazo, pues desde a partir de la década pasada. Esos problemas ya son recurrentes. Siguiente. También toca mencionar que se habla mucho de las macroalgas, sobre todo en el Caribe, como un problema en los arrecifes coralinos, porque compiten por espacio con los corales cuando no hay herbívoros, en particular peces. Desde los años 80 hay un declino en la cobertura de coral en el Caribe. Y eso ha llevado a un aumento considerable de la cobertura de macroalga. Hemos pasado de un ecosistema dominado por coral a un ecosistema dominado por algas. Y siguiente, la causa principal es la sobrepesca. O sea, no hay otra causa realmente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues, en el Caribe hay índices de sobrepesca desde los años 40 del siglo pasado y principalmente se están extrayendo los herbívoros. La foto abajo a la derecha son peces loros, que son los principales herbívoros en el Caribe. Por lo tanto, pues como no hay esos peces, nadie se come las algas y pueden proliferar. ¿Listo? Vale. Siguiente, por favor. Entonces, ahorita sí vamos a introducir el tópico. Ya sabemos más o menos qué son las algas. Son muy importantes. Ahorita vamos a ver esas algas cuando se encuentran en los bosques de manglar. Entonces, los manglares son ecosistemas costeros que se encuentran entre la tierra y el mar y son exclusivamente tropicales. Son muy importantes porque tienen una altísima productividad y a pesar de vivir en condiciones bastante estresantes, principalmente por la salinidad y por la falta de oxígeno en el sustrato, tienen una productividad altísima. Siguiente. Y esos bosques de manglar son formados por árboles de gran tamaño, donde tienen unas adaptaciones particulares para vivir en esos ambientes tan estresantes. Una de esas adaptaciones son las raíces aéreas o zanconas, como se ve en la foto a la izquierda, que son las raíces aéreas típicas de Rhizophyra mangle, que es el mangle rojo. Hay otro tipo de raíces, como la foto al centro, que son los neumatóforos de la Guncularia y Avicennia, pero principalmente las raíces de Rhizophyra, como ven, forman un laberinto que se convierte en un ecosistema tridimensional muy complejo, donde peces y otros animales se pueden esconder. Y adicionalmente, las raíces mismas son un sustrato duro donde normalmente no hay, porque los manglares crecen normalmente en un ambiente donde hay mucho lodo, mucha arena, mucho limo, pero no hay roca. Entonces, y le mencioné anteriormente que la mayoría de las macroalgas necesita un sustrato duro, no crecen muy bien sobre arena. Entonces, obviamente hay una colonización de ese sustrato duro por muchos organismos y se convierte en un hábitat muy diverso. Siguiente.
Como ya le he mencionado, los ecosistemas de manglar ahorita son considerados importantísimos, proveen muchos servicios ecosistémicos, entre ellos la protección contra la erosión costera, contra los daños de huracanes, tifones, tsunamis, ciclones, etcétera, y como productividad primaria, que ya le dije que es muy importante porque es la base de la comida de todos los organismos. Sin embargo, cuando hablamos de productividad primaria de los manglares, solo hablamos de la productividad primaria de los árboles. Siguiente. Se ha demostrado realmente que las algas asociadas a las raíces de Rhizophora mangle tienen una productividad anual comparable a la de los bosques completos. Quiere decir que también las algas en ambientes de manglar son supremamente productivas y son fundamentales para darle alimento e inclusive refugio a todos esos organismos que se esconden ahí, ¿cierto? Que son sobre todo los estadios juveniles de peces, de langostas, de caracoles, etc. Siguiente. Se han hecho muchos estudios a lo largo del mundo para tratar de conocer esa riqueza de especies de macroalgas y como pueden ver, yo aquí tengo una pequeña lista en donde, digamos, el mayor número de especies de macroalgas asociadas a manglar se encuentra en Baja California, en México, con más de 200 especies. Y al final de la lista tenemos el Pacífico colombiano con solo 18 especies. Y de tercera está el Caribe colombiano, que pues es el primero y único estudio que se ha hecho hasta ahora. Pero bueno, digamos que esas variaciones se han atribuido al tipo de sustrato, por ejemplo, porque en Baja California hay mucha roca asociada al manglar, entonces, claro, eso ayuda a que haya una mayor diversidad, pero también la verdad es un esfuerzo también de estudio, ¿no? Porque en Baja California, en México en general, hay muchos ficólogos, han puesto mucha atención a las algas, en otros lugares, como por ejemplo Colombia, de pronto no tanto. Siguiente. Entonces, para, digamos, explorar la diversidad y riqueza de las algas asociadas al manglar, se hizo ese trabajo en 3 bahías del Pacífico colombiano, que son Bahía Málaga, Bahía Buenaventura y Bahía Tumaco. Eso fue parte de un proyecto financiado por Regalías que pretendía evaluar los servicios ecosistémicos de los bosques de manglar en el Pacífico colombiano. Y uno de esos servicios ecosistémicos también es cuánta diversidad hay, ¿cierto? Entonces, pues yo trabajé con la diversidad de macroalgas. Entonces se colectaron unas raíces, ustedes ven, son raíces inmensas que pueden llegar casi a 2 metros de largo, donde está toda la colonización de las algas. Siguiente. Y entonces, para hacerlo breve, se encontraron 61 especies de macroalgas. La mayoría, obviamente, son algas rojas. ¿Por qué? Porque en el trópico la mayor diversidad son de algas rojas, pocas algas pardas, muchas algas verdes y también cianobacterias, que son bacterias fotosintéticas, que son también muy importantes. La mitad de las especies que encontramos son nuevos registros para el Pacífico colombiano. Quiere decir que nunca antes habían sido encontradas para la costa del Pacífico, no solamente en manglar, sino en ningún otro lado. Siguiente. Aquí tenemos la misma gráfica, pero desglosada por sitio. Entonces, a la izquierda, la primera gráfica es de Bahía Málaga, después tenemos Tumaco, después tenemos el sitio de San Pedro y Pianguita en Buenaventura.
Claramente, ustedes pueden ver que la mayor riqueza o diversidad de algas se encuentra en Bahía Málaga y el segundo sitio más diverso es el sector de San Pedro en la Bahía de Buenaventura. Siguiente. Eso es muy importante y realmente fui muy contenta de encontrar esos datos. ¿Por qué? Porque Bahía Málaga hace parte del Parque Nacional Natural Uramba-Bahía Málaga, y mientras el sector de San Pedro en Buenaventura se encuentra en un proceso de restauración de manglar, por lo menos en el momento en el cual se hizo el trabajo. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que de alguna forma las formas de protección y conservación digamos, de los ambientes naturales, como ocurre en parque, sí funciona para tener una mayor diversidad de macroalgas. Siguiente. Pero también hemos encontrado otras cosas bien chéveres que son, encontramos en Pianguita. Pianguita era un sitio bastante mal conservado, estaba horrible, las raíces muy sucias, con mucho plástico, tenían como una baba que parecía casi petróleo, o sea, no sé, estaban feas. Pero entonces encontramos que las raíces estaban cubiertas por una pelusita que cuando se vio al microscopio era un hongo marino. Pues nadie en el país trabaja con hongos marinos realmente. Entonces lo identificamos con morfología y molecular y se identificó como Aspergillus fumigatus. Eso es un patógeno muy peligroso potencialmente para el hombre, especialmente para personas con un sistema inmune que no funciona muy bien. Entonces, personas ya mayores o niños chiquitos o personas con diabetes o con un sistema inmunitario con enfermedades autoinmunes, etcétera. Ese hongo ha sido reportado asociado a manglares alrededor del mundo, o sea, no es extraordinario que nosotros lo hemos encontrado. Y la cosa interesante es que tiene potencial de bioprospección como antibacterial. Sin embargo, como ya les dije, nadie estudia hongos marinos, es la primera vez que se reporta para Colombia. Siguiente. También hemos encontrado otras cosas, tanto porque se cayó una hepática sobre las raíces, y pues yo la encontré, pensé que era una alga y realmente no era una alga, era una hepática que son pues, familiares de los musgos, digamos así, que también esas planticas viven asociadas a las bromelias. Ahí hay una foto, pueden ver las raíces de manglar, de Rhizophora mangler muy bien, y en una rama muy baja, ahí está la bromelia. Entonces, esa hepática vive asociada a esas bromelias. Nosotros la encontramos, pues se identificó y es un nuevo registro para el departamento del Valle, pero también para ecosistemas de manglar. Quiere decir que nunca había sido asociada a los manglares. Siguiente. Y la cosa que más me dio alegría realmente que encontré, porque eso sí es una cosa, me parece a mí extraordinaria, es que nosotros encontramos adentro, viviendo adentro de un alga, unos insectos. Entonces, si ustedes miran esa en la foto a la izquierda, es una alga roja que se llama catenella porque parece una cadenita que tiene un talo hueco, o sea, el cuerpo tiene una cavidad al interior. Y si ustedes miran las flechitas ahí, ven como pues unas manchas oscuras y eran insectos. Entonces nosotros los abrimos y yo solicité ayuda a un profesor que trabaja con insectos y era una avispa. La cosa extraordinaria acá es que jamás se ha encontrado ese tipo de asociación
entre un insecto terrestre y una alga marina, ¿cierto? O sea, hay otro tipo de asociación, pero que un insecto terrestre pueda vivir dentro de una alga marina nunca se ha encontrado. Entonces, digamos, eso a mí me ha hecho muy feliz porque pues es una cosa muy novedosa. Siguiente. Entonces, para concluir, digamos, la diversidad de las algas asociadas a manglares es mucho más alta de la que hasta ahora había sido reportada y hay una mayor diversidad asociada a sitio de conservación o restauración de manglar. Quiere decir que esas medidas de conservación sí sirven, ¿cierto? Por lo menos para las algas. Sin embargo, hay una gran diversidad todavía por descubrir. Le dije que la mitad de las especies que encontramos era nuevo registro para el Pacífico, inclusive encontramos un nuevo registro para todo el Océano Pacífico, porque hasta ahora había sido solo encontrada en el Atlántico. Y hemos encontrado también hepáticas y hemos encontrado también asociaciones entre insectos y macroalgas que nunca habían sido detectadas anteriormente en ningún lado del mundo. Lo que voy es que el Pacífico colombiano es un sitio divino para estudiar desde el punto de vista de biología y ojalá se mantenga así. Entonces, para todos los interesados, todos los que viven allá, aprovechenlo, disfrútenlo y protéjanlo porque de verdad vale la pena. Siguiente. Muchas gracias para todo. Ah, perdón. Entonces, aquí quise poner la misma lista y entonces ya no estamos al final, como pueden ver, sino ranqueamos de cuarto y ya estamos casi al mismo nivel del Caribe colombiano, que se supone que es mucho más diverso que el Pacífico, pero si ustedes miran, ni tanto. Faltan 8 especies para llegar a lo que se encontró en el Caribe colombiano. Entonces, de ninguna forma el Pacífico colombiano es menos diverso en ambiente marino que el Caribe. Siguiente. Y ahora sí, muchas gracias y si tienen preguntas, pues con mucho gusto.